Gloria a Dios. Buenas tardes. En este día de hoy, jueves 16 de abril del 2020, quiero compartirte una palabra de parte de Dios, porque yo sé que será de bendición para nuestra vida. La gloria sea para Él. Pero antes de empezar con esta palabra, quiero hablarte una experiencia que yo tuve el año pasado, mientras que yo estaba en mi cuarto de meditación. En ese momento yo estaba meditando, había salido de la oración y me acosté en mi cuarto, en mi cama, y empecé a meditar. En la meditación yo me paré al frente de Jesús en ese momento. Y él me decía, y Carol, ¿qué dice Mateo 7:21? Y yo no le supe decir, aunque supiese qué decía, yo no supe decirle. Entonces, dos ángeles me llevaron y me echaron a un fuego. En ese momento, yo salí del fuego nuevamente y me presenté delante de él. Y él me dijo, Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Me dijo, por esta palabra te juzgaré, por esta palabra voy a juzgarte, porque tú la sabes bien, y te voy a juzgar por aquella palabra. En ese momento salí de la meditación, ¿amén? Pero es curioso, porque muchos decimos, wow, o sea, ¿qué será lo que Dios puede hacer en nosotros en el momento de juzgarnos? ¿Sí me entiendes? Pero Dios no te va a juzgar por Mateo, cualquier texto bíblico que nosotros podamos ver. Dios no te va a juzgar por Juan 3:16, no te va a juzgar por Salmo 91. Dios no te va a juzgar por eso. Dios te va a juzgar por Mateo 7:21. ¿Por qué motivo, razón, Él te va a juzgar por Mateo 7:21? Vamos a la palabra, vamos a Mateo 7:21 a ver qué nos dice Dios. Amén. Mira lo que dice. Dice, nunca os conocí. Dice, Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. ¿Por qué motivo, razón y circunstancia nosotros no nos vamos a ir al cielo? Por un motivo. Y el motivo es la voluntad de Dios. ¿Sí me entiendes? Hay veces nosotros nos preguntamos qué hemos venido a hacer aquí a esta tierra, qué hemos venido a hacer aquí a este mundo. ¿Sí me entiendes? Pero Dios es un Dios bueno y soberano, porque Él dice en su palabra que antes del vientre de nuestra madre Él nos formó para hacernos profeta a las naciones. Él nos formó porque Él tiene un propósito contigo y un propósito conmigo. Él nos hizo como profetas, y profetas significa enviados. Nosotros somos enviados a hacer la voluntad de Dios. Nosotros somos enviados a seguir la senda de Dios, a seguir el camino de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es de que nosotros le sirvamos a Él. ¿En qué? En todo lo que Él nos manda, su palabra. Dice en Lucas 4:18, dice Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad y vista a los ciegos, a predicar el año agradable. Jesús dice que el Espíritu de Dios está sobre él y lo ha enviado. Amén. Pero dice que el Espíritu de Dios está también sobre nosotros, por cuanto nosotros también somos enviados a hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es predicar su palabra. La voluntad de Dios es seguir sus mandatos, su palabra, ¿cierto? Dice en 1 de Pedro 2:21, mira lo que dice, te voy a llevar a 1 de Pedro 2:21. Dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas.
Amén. Nosotros fuimos llamados para seguir las pisadas de Jesús. Lo que Él puso en nuestras vidas en estos últimos tiempos, en todo el tiempo. Que nosotros podamos llevar el evangelio a la humanidad, el evangelio del reino, que nosotros podamos darle a las palabra, darle a las personas vida, salvación a través de su nombre Jesús. Nosotros somos enviados a orar por los enfermos. Nosotros somos enviados a ir por las personas que están cautivas. Nosotros estamos enviados a ir por aquellas personas que necesitan de Dios. Aquellas personas que no conocen de Él. Somos nosotros enviados. Por eso Dios a través de esto dice que Dios, Él murió, resucitó y está vivo. Pero también nos dejó su pisada para que nosotros siguiéramos su camino. Para que nosotros siguiéramos en sus pisadas. Esa es la voluntad de Dios. Seguir el camino que Jesús siguió. Andar por el camino que Jesús anduvo. Predicar su verdad. Ir camino a su verdad, su justicia. Para eso nosotros hemos venido. Para que nosotros podamos hacer la santa voluntad de Dios. Amén. Y yo en ese tiempo yo decía, wow, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Yo no sé hacer tu voluntad. Y muchas veces nosotros intentamos hacer la voluntad de Dios, pero muchas veces no la hacemos. Hacemos nuestra propia voluntad. Muchas veces caminamos nuestro propio camino. Pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios y estamos haciendo nuestra propia voluntad. Muchas veces decimos, esta es la voluntad cuando no es la voluntad de Dios. Muchas veces decimos, para esto me llamó Dios, cuando Dios nos te llamó para eso. La voluntad de Dios es ir a hacer lo que Jesús hizo. Caminar conforme a su palabra, porque Jesús decía, yo no hago lo que yo hago, sino lo que mi Padre me revela. Aleluya. Mi alma te alaba, Jehová. Jesús lo dijo. Oh santo, yo no hago lo que yo hago, sino lo que mi Padre me dice que yo haga. A eso he venido. Jesús hacía lo que el Padre le revelaba. Nosotros hacemos lo que Jesús, el Padre, nos revela. Cuando yo le decía, pero yo, ¿cómo voy a hacer tu voluntad? Me llevó al libro de Salmo 143:10 y me dijo esta palabra, voy a llevarte a Salmo 143:10. Bendito sea Dios, la gloria sea para ti, Padre, mi alma te alaba. Oh santo, bendito sea. Oh aleluya. Dice Salmos 143:10, dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. El rey David le dice a Dios, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Por qué motivo? Porque nosotros no sabemos hacer muchas veces la voluntad de Dios. Hay veces caminamos bajo nuestra propia voluntad. Y dice David, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. El Espíritu Santo te enseñará a hacer su voluntad y te guiará por un camino recto en el cual tú vas a testificar el camino de Dios. Hemos sido enviados para hacer la voluntad de Dios. Hemos sido nacidos para hacer la voluntad de Dios. Por eso yo te digo ahora en este momento, tú que estás escuchando esto, tú naciste para hacer la voluntad de Dios. Y si tú no haces la voluntad de Dios, no vas a ir al cielo. Porque Él lo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si tú no sabes hacer la voluntad de Dios, yo te digo en esta hora, dile al Padre que te enseñe a hacer su voluntad y que te guíe por caminos rectos, que te lleve por camino de justicia. Oh, Masaya, mi alma te alaba, Padre. Aleluya. Nosotros somos enviados a hacer la voluntad de nuestro Padre. No, muchos dicen, no, yo creo en Dios en mi manera. Yo busco a Dios a mi manera. Pero si tú
no haces la voluntad de Dios, si tú no haces lo que Dios te ha enviado a hacer, si tú no caminas por el camino que Jesús caminó, tú no vas a ir al reino de los cielos, porque muchos han cambiado la verdad, muchos han cambiado el camino de Dios, muchos han cambiado su justicia por caminar su propia justicia, por caminar en su propio camino, dejaron la verdad de Dios por hacer su propia voluntad. Y yo te digo esto, no vas a ir al reino de los cielos si tú no haces la voluntad de tu Padre, que es nuestro Dios. Aleluya. No vas a ir al reino de los cielos si no haces la voluntad de Dios, aquel que nos envió. Él dice que para eso fuimos llamados, para que siguiéramos la pisada de Jesús. Él murió, resucitó y aún así dejó ese camino para que nosotros siguiéramos haciendo su verdadera voluntad, su santa voluntad, y por su camino, su palabra. Amén. Y una de las voluntades de Dios es que nosotros escudriñemos las Escrituras. Él dice que escudriñemos las Escrituras porque de ellas os parece que hablan de Él para vida eterna. Esa es la única forma en que tú puedas hacer la voluntad del Padre Santo, de que tú empieces a leer su palabra, a escudriñar su palabra, y Él te dirá, oh Satarabacaya, el Espíritu te guiará, el Espíritu te dirá qué es lo que tú tienes que hacer, la voluntad del Padre, guiarte por el Padre. Si no sabes hacer la voluntad de Dios, haz lo que hizo el rey David. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Él es el único que nos enseña a caminar por su camino justo, a caminar por su verdad. Si tú no sabes a qué ha venido, yo te doy a refrescar la memoria. Tú has venido para hacer la voluntad del Padre, caminar en su camino, caminar en su verdad, caminar en sus estatutos. Si tú no lo sabes, aquí la palabra te revela, la palabra te dice cuál es la voluntad del Padre. Aleluya. Oh Santo, mi alma te alaba. La voluntad del Padre es que nosotros no nos quedemos quietos, nosotros empecemos a hacer su voluntad. Mira lo que hizo Jesús, que eso mismo hagas tú. Inclusive que Jesús, antes de morir en la cruz, envió a sus discípulos a predicar su palabra, a orar por los enfermos. Envió a sus discípulos. Él dice en Marcos 16, 15, 16, dice: y por todo el mundo, y predica el evangelio a cada criatura, mas el que creyere, su alma no estuviera condenada, sino que tuviera en vida. Esa es la voluntad de Dios. Y por todo el mundo a predicar su palabra, y por todo el mundo a sanar a los enfermos. Esa es la voluntad del Padre de Dios, que nos has dejado, que nos has puesto para que nosotros sigamos su camino. Si tú no sabes, esa es la voluntad del Padre. Por eso en esta hora yo te digo, y hacer la voluntad del Padre. Si tú quieres irte al reino de los cielos, tú no te vas a ir si tú no estás haciendo la verdadera voluntad del Padre. No te vas a ir si no estás haciendo la voluntad del Padre. Y la voluntad de Dios está clara en su palabra. Aleluya. Necesitamos hacer la voluntad del Padre en estos últimos tiempos. Necesitamos hacer la voluntad del Padre, porque tú y yo no nos vamos a ir al reino de los cielos si no hacemos la voluntad de aquel que nos envió. Oh Santo, mi alma te alaba. Gloria a Dios. Necesitamos hacer la voluntad del Padre.